Hoy quiero hablarles de tres historias y un solo protagonista. Este es el título que hemos elegido para hoy. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pero vamos a ir primero a Lucas. Vamos a hacer un recorrido a través de varios pasajes de Lucas. Llega un momento en Lucas 7, 18. Vamos a pasar por allí. Y resulta que está Juan allí en el río Jordán bautizando. Está Juan bautizando a todos los que se le acercan. Y la gente se inquieta y está entusiasmada con él porque dice: ¿eres tú el Mesías? ¿Serás tú? Y Juan les dice: no soy yo. Hay alguien que es más grande que yo. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das un gran gozo. Traigo este pasaje como una referencia. Juan el Bautista dice: miren, después de mí viene alguien que es más grande que yo. Yo no soy, el que viene es el grande, el que viene Él es. En esos mismos días Jesús va y se bautiza, y Juan el Bautista no solamente escucha o ve a Jesús y algo le dice: no solamente eso, Él lo reconoce, pero cuando lo bautiza pasa algo interesante, los cielos se abren. Él ve al Espíritu Santo descender como una paloma sobre Jesús. Él escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde vamos a empezar. En Lucas capítulo 7, versículo 18, nos relata que Juan envía a sus discípulos a donde está Jesús bautizando y les dice: oiga, pregúntenle a Jesús. Básicamente le está diciendo: fue que yo me equivoqué, Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otro? O sea, ¿eres o no eres? Pero ¿por qué Juan hace esta pregunta? Juan está en la cárcel. Juan está preso porque Herodes lo había apresado. Juan quizás está esperando que Jesús se manifieste como el Mesías Rey y lo saque de la cárcel. Juan está viendo que pasa el tiempo y que el Mesías que él anunció, en quien él creyó que era, no se está moviendo de la manera que él esperaba. Y el tiempo pasa, las promesas se olvidan, las circunstancias cambian, los dolores llegan y la muerte acecha. Ya la fe no es tan firme. Empiezan las dudas porque el tiempo ha pasado y la desesperanza se acerca. ¿Alguien se puede identificar con eso? Dios te habló. Dios te llamó. Tú creíste y para ti no había otra opción. Jesús es el que es. Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, Jesús me salvó, estabas alegre, estabas feliz, han pasado los años y de repente dices: ¿realmente estoy caminando donde debo? Señor, tú me llamaste y me hiciste promesas y han pasado los años
y no veo que se cumplan algunas promesas. Tú has sido llamado por Dios para servirle. Y Dios te dijo, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y tú has estado esperando y dices, ¿dónde está la promesa? Y tu fe empieza a flaquear. Juan estaba en la cárcel y Juan no entendía por qué, si él era el Mesías, no lo había sacado de la cárcel y había tomado el reino y había liberado a Israel como esperaban los judíos. Tú estás en el dolor y no entiendes por qué Dios no te ha sacado de ese dolor. Estamos en la espera y a veces la espera se ha hecho más fuerte, más dura, más tesa. Y si examinamos nuestra fe, ha ido cediendo al dolor y a la incredulidad. La desesperanza ha tomado su lugar allí. Y entonces está la pregunta, ¿eres tú el que va a hacer? ¿Es este el llamado? ¿De verdad yo entendí bien que tú me llamaste? ¿De verdad yo entendí bien que tú me dijiste tal cosa? ¿De verdad vale la pena seguir? ¿Qué le responde Jesús? Jesús no manda a decirle, dice, en ese preciso momento, estoy en Juan 7, 18, 19, en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. ¿Qué ven ellos? ¿Qué están viendo allí? ¿Quiere leerlo conmigo? A ver, vamos a ir de nuevo por aquí. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos, los cojos, caminan bien. Estoy leyendo en NTV, la versión Nueva Traducción Viviente. Los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy el que soy. Y yo estoy haciendo la obra que vine a hacer, aunque no sea tal como tú la esperabas. Yo sigo siendo el mismo y voy a cumplir lo que te dije. Y voy a cumplir las promesas y tú no has trabajado en vano, ni has esperado en vano. Mis queridos hermanos, muchos de los que estamos aquí, estamos allí, como Juan el Bautista. La desesperanza se ha acercado a nuestro corazón y la duda ha entrado. Lo mejor que nosotros podemos hacer es decirle, Señor, yo soy un Juan y decido creerte. ¿Alguien quiere orar conmigo en esa dirección? ¿Con nosotros? Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Está mi esposa Lucía, que ella va a guiarnos en esta oración. Acabamos de cantar, ¿cómo no voy a creer si te he visto hacer? ¿Cómo podemos dejar de creer si sabemos que Dios ha estado con nosotros? ¿Alguien ha visto a Dios ya operar en su vida? Por favor, recordemos todas las veces que hemos visto a Dios. En este momento, tomemos un ratito para pensar cuando vimos a aquel que creíamos que jamás lo iba a aceptar, cuando nosotros no lo aceptábamos y era imposible, y ahora creemos. Cuando lo vimos levantar al caído, cuando lo vimos suplir, cuando no había nada, cuando lo vimos que hizo algo de lo que no existía. Dios estuvo ahí, Dios está todavía ahí.
Dios está contigo, Dios está conmigo. Así que con esa certeza que tenemos, a pesar del dolor que podemos estar viviendo en este momento, a pesar del desierto que estemos pasando, a pesar de que no vemos, volvamos a creer cuando le pedimos: Señor Jesús, mira este imposible, Dios. Mira este dolor, Dios. Padre, tú sabes que he esperado en ti. Tú sabes que he estado aquí, oh Dios. Tú sabes, Señor, que yo he persistido en el camino. Danos fuerzas para volver a creer en ti, Señor. Para volver a creer como al principio. Para volver a creer firmemente. Para tener una fe sólida en ti, oh Dios. Para ver esos milagros, Señor. Para ver esa palabra cumplida, Padre. Señor, nosotros sabemos que tú eres verdad. Y lo que tú has prometido, tú cumples, Dios. Señor, decidimos hoy no darle más paso a la duda, no darle más paso a las voces que nos dicen que no puede ser, porque sí puede ser. En el nombre de Jesús será. Amén. Amén. Hay una segunda escena que quiero compartir con ustedes. Pueden sentarse. Vamos a Lucas 7, 36. Una mujer pecadora. Bueno, este es el título que siempre me lo copia y a mí no me gustan los títulos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Pero cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta. Si este hombre fuera profeta, sabría lo pecadora que es esa mujer y no la dejaría que se acercara a él. Si este hombre fuera profeta, no aceptaría a esa pecadora. Esa mujer no cumplía los estándares. Esa mujer no era digna de estar en un escenario con el maestro. Si él supiera, y el fariseo, que era un experto en la ley y en las escrituras, hace valer toda su erudición para decir: si este hombre fuera profeta, lo que está diciendo es: este es un charlatán, porque está aceptando a esa pecadora que se le acerque. ¿Cuántas veces te has acercado a escenarios de iglesia, de grupos de fe, y has sentido el rechazo? ¿Cuántas veces te has acercado, has querido acercarte a Jesús y sientes que no eres digno o digna de acercarte a Él porque tu vida es demasiado mala? ¿Cuántas veces tú, siendo creyente, has dejado de orar? Has dejado de cantar, se ha apagado tu corazón porque dices: yo soy un hipócrita, yo no puedo. Y escuchas la voz que dice: si Él es Dios, Él no me va a aceptar. Él es santo, Él es bueno, Él no acepta el pecado. Y es verdad, Él no acepta el pecado, pero acepta al quien se humilla delante de Él. ¿Sabes? A mí me encanta la respuesta de Jesús. Porque este hombre dice: si este hombre fuera profeta. Y Él les cuenta una historia, no se la voy a contar, porque no es lo que queremos hacer. Vamos a la siguiente, por favor. Jesús
vio a la mujer, sabía quién era. Es más, le dijo, yo soy, y encima sé lo que estás pensando. Porque le dice, había dos deudores. Dos personas que debían, uno debía mucho y otro debía poco. Y entonces, este hombre le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién ama más? Él le dijo, yo sé lo que tú estás pensando y también sé quién es esta mujer. Pero yo no voy a tratar a esta mujer con rechazo, sino que yo la voy a liberar y a dar lo que ella está esperando. Aceptación, amor, gracia. Y le dijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pero otra vez ahora sí viene esta pregunta realmente. El fariseo y los que estaban allí dice que se hicieron la pregunta. La siguiente, por favor. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Porque Jesús es quien perdona tus pecados, mis pecados. Quien me libra de la culpa, quien lleva mi carga, quien acepta al rechazado. Quien te dice, no importa si en tu casa, en la iglesia, en la escuela, en tus amigos te han rechazado. Tú vienes a mí en humildad. Tú vienes a mí y yo no te rechazo, sino que te doy mi amor y mi gracia. Pero ¿sabe cuál es el centro de este tema? No es las tres cosas que hizo Jesús. Quiero que meditemos en esta pregunta, que todos necesitamos respondernos. ¿Quién es este Jesús? Porque es el Jesús que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que restaura, que contesta, que acepta. ¿Quién es este Jesús que perdona pecados? ¿Sabe? Normalmente cuando hablamos de pecados, nosotros siempre pensamos, bueno, vamos a hacer el llamado a los que necesitan aceptar al Señor. Pero algo que he aprendido a través de los años y mucho tiempo manejando el tema de los retiros Peniel, encuentro, retiro, renovación, diferentes maneras, es que cada uno de nosotros, aquí el 90% quizás de los que estamos aquí, estamos cargados con una culpa, con una frustración, con un dolor, y de sentirnos incapaces e inmerecedores del amor de Dios. Y nos estamos apagando poco a poco, porque en vez de venir a los pies de Jesús como la mujer, hemos decidido escondernos e irnos porque creemos que Dios nos está rechazando. Esa es una gran verdad, Eugenio. Cada día tú estás recibiendo esa acusación en tu corazón. Cada día escuchas la voz que crees que es tuya, que te dice, eres un hipócrita, ¿qué haces aquí? Cada día escuchas la voz que te dice, vete, porque para ti no hay paz. Cada día escuchas la voz que te dice, tú deberías ser maestro y estás apenas aquí asistiendo. No sirves, y el que no sirve para servir no sirve para nada. Y eso te lo aplica así. Y al final la conclusión de esa voz es, no sirves para nada, vete. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hoy el Señor te dice, yo no te rechazo. Hoy te quiero decir que tus fracasos no hacen una barrera entre tú y yo. Que si has cometido pecado, y de hecho lo hemos hecho, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy el Señor quiere decirte, cuando te enfrentas al pecado y al fracaso, no huyas, sino ven acá que yo te restauro. ¿Alguien quiere orar por eso?
Alguien quiere levantarse y decir, Señor, yo soy ese, necesito tu aceptación y tu gracia. Como les contaba, hace 30 años hice una visita a mi pasado en mi proceso de conocer al Señor. Uno cree, está entusiasmado y luego va y resulta que uno no tiene las fuerzas o vuelve y se equivoca, vuelve y hace lo mismo de antes. Yo recuerdo que eso fue durante un viaje y en ese viaje, cuando yo venía de regreso en el avión, yo venía tan aplastada. Yo realmente me sentía menos que basura. Yo no sé si en algún momento uno se ha sentido así. Yo decía, ¿qué va, Señor? Porque ya yo conozco. Y digo, si yo vuelvo y caigo a pesar de todo lo que tú has hecho en mi vida, esto no es para mí. Definitivamente no lo voy a lograr. Esto no es para mí, esto es para gente de otra calidad de persona. Simplemente voy a dejar la hipocresía, como decía Adolfo. ¿Para qué me voy a seguir esforzando si no lo voy a lograr? Y tomé una decisión antes de bajarme y dije, yo no regreso. Definitivamente yo había tomado esa decisión y la iba a hacer. Yo no regreso. ¿Para qué le robo tiempo al pastor? ¿Para qué le robo tiempo a la persona que ora por mí? ¿Para qué le robo tiempo al consejero que está ahí dándole y dándole? Pero ¿saben qué? Una vez yo estuve en el lugar que tenía que estar, los hermanos de la iglesia no sabían nada porque yo había estado en otro lado. Esa gente no me dejó a sol y a sombra como nunca. Yo decía, pero ¿cómo es posible? No había terminado yo de llegar. Y me decían, Lucía, te tengo un almuerzo. Ven, vamos. Y de ahí nos vamos para la iglesia. Y de ahí vamos a orar. Y de ahí vamos a hacer aquello y lo otro. Y aquí estoy, hoy. Ese es nuestro Dios, que los usa a ustedes, nos usa a mí. Y trae a aquel que no cree en un momento de debilidad. Y yo entendí que esa voz que me dijo que yo no podía, que eso no era para mí. Eso no era ni siquiera yo. Ya sabemos de quién era. Silencio con esa voz. Al que está allá en las redes, que todavía no se atreve a venir, porque piensa, ¿cómo voy a llegar yo? ¿Con qué cara voy a ver a la gente? Ven, que aquí hay un puesto para ti. Ven, que Dios te sigue esperando. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque un día y en un momento nosotros hemos sido como esa mujer. No somos dignos. No hay nada que yo pueda hacer, que nosotros podamos hacer que nos haga dignos, Señor. Si es por tu puro amor, es por tu pura misericordia. Señor, nosotros la recibimos y venimos delante de ti. Con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestros malos hábitos, Señor. Reconociendo tu bondad, reconociendo tu amor, aceptamos tu abrazo, aceptamos que somos tus hijos, aceptamos tu salvación, aceptamos, oh Dios, esa obra en la cruz, aceptamos tu sacrificio, aceptamos el precio que pagaste por nosotros, aceptamos, Señor Jesús, que tú nos has lavado, que tú nos has hecho nuevos, Dios, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Que aquí estaremos delante de ti, Señor, no importa lo que venga, Dios. Tú nos ayudarás a vencer, Dios. Tú nos ayudas a seguir adelante, Dios. Tú eres quien nos ha limpiado, Dios. Quien ha hecho de nosotros tu novia, aquella que es sin mancha y sin arruga, Dios. Aquella que tú, Señor, fundamenta, Señor, que solidifica, Señor, aquella parada sobre la roca, aquella que te cree, oh Dios, aquella que no falla, Señor, que no se fatiga y si se cae se levanta por tu poder, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz, gracias, Señor, porque también por tu autoridad, Señor, callamos la voz del enemigo, aquella que dice que no somos aptos, aquella que nos recuerda nuestro pasado, aquella que viene a restregarnos, Señor, lo que ya no existe, porque somos nuevas criaturas en ti, tuyos somos, Señor. Somos, Señor, la oveja de tu prado.
Señor, te pertenecemos y somos tus hijos, Señor. Gracias por la libertad. Gracias porque tú nos sacaste, Señor, cuando nadie daba un centavo por nosotros. Tú diste tu vida en la cruz, Señor. Gracias, Padre, por tu obra y porque en ti podemos confiar que se cumplirá. Gracias, Señor Jesús. Jesús es el que te recuerda que Él te habló y Él no se ha olvidado de lo que te dijo. Jesús es el que sana tus heridas. Jesús es el que perdona tus pecados. Jesús es el que te da paz. Porque esta parte termina y le dice Jesús a la mujer, ve en paz. Ve en paz. Ve en paz. En el nombre de Jesús. La paz de Dios sea sobre tu vida que has creído. A ti que has creído, ve en paz en el nombre de Jesús, sin ninguna angustia o zozobra tiene lugar en tu vida. En el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Jesucristo. Jesús es el único Señor. Hay otra escena que quiero comentarles. Lucas 8, capítulo 22. Lucas 8, 22 al 25. Así, vamos. Jesús le dice a sus discípulos, después de un momento épico, impresionante, y antes de otro más impresionante, crucemos al otro lado del lago. Él les está diciendo, salgamos de donde estamos, subámonos en la barca y vamos al otro lado, porque allí quiero hacer algo, quiero que vayamos allá. Y ellos se suben a la barca, Ellos se suben a la barca con él. Pero qué interesante, Jesús está en la barca. Ellos eran pescadores y eran expertos navegantes. Ellos no eran ningunos principiantes en el mar. Y empieza la tormenta a arreciar, los vientos a soplar. Pero antes dice, Jesús se subió a la barca y se durmió. Oiga, qué cosa. Jesús se subió a la barca y se durmió. Tranquilo. Llegó la tormenta y Jesús está dormido. ¿Pero dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En la barca con los discípulos. Él está allí. Y él sabía lo que iban a poder resistir. Pero llega el momento en que ellos de repente, ¿qué hacen? Empiezan a gritar. Se asustaron. Se asustaron. Maestro, despierta, nos vamos a ahogar. De verdad que es interesante. Una pregunta por eso. Yo sé que a ustedes no, pero a los que ustedes van a ver más tarde quizás les haya pasado. ¿Alguna vez te has sentido que tienes que gritar, maestro, me estoy ahogando? Maestro, ¿qué te pasa? Nos estamos ahogando. Es que no vas a hacer nada. Maestro, ellos no esperaban que él calmara la tormenta. Ellos esperaban que él les ayudara a ajustar las velas o a remar más duro o a sacar el agua de la barca que se estaba hundiendo. Ellos no pensaban que Jesús iba a calmar la tormenta. En ese momento para ellos Jesús era un hombre más en la barca que necesitaba hacer algo y que podía liderarlos. Pero ellos no pensaban que él iba a calmar los vientos y la tormenta. Jesús ¿no ves que nos estamos ahogando?
cálmense aguas, apaga ese viento. ¿Y saben qué pasó? Se acabó la tormenta. Se hizo bonanza. Jesús está en la barca de tu aflicción, en la barca de ese proyecto de vida. Ahora bien, ¿cuál es el otro lado del barco? Yo he aprendido algo. Donde yo pongo mi mirada, hacia allá van mis pasos. Una vez, don David Spencer, él me llevaba muy seguido a la casa. Él cruzaba, iba rumbo a Cocoli, donde él vivía, y yo me bajaba en el Hospital Santa Fe y caminaba un par de cuadras. Yo vivía ahí en Perejil. Y en una ocasión, curiosamente, la conversa más impactante que recuerdo yo de él no fue conmigo. Yo en la parte de atrás del carro y él llevaba a alguien que estaba muy afligido porque su papá lo maltrataba, había sido un desastre. Y este joven decía, yo no quiero ser como mi papá. Y él vivía empeñado en no ser como su papá. ¿Cuántos han empeñado en no ser como algo que han visto? ¿Verdad? Y no vamos a hablar de papá, de mamá, de nada. Solamente no quiero ser como un modelo que está ahí, que para mí es un modelo deforme. Y don David les decía, mira, si tú te concentras en no ser como tu papá, tú vas a terminar siendo como tu papá. Porque lo que vas a estar es viendo el modelo que no quieres en vez de ver lo que quieres ser. Hebreos 12:2, y ese no está allí puesto, dice, teniendo tantos testigos, y estás refiriéndose a toda la lista de Hebreos 11, tantos testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo peso, cargas, proyectos, inventos que hacemos, tantas cosas que nos distraen del camino y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia o paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Jesús te ha llamado para cruzar al otro lado del barco, del lago. Su plan no termina en esta tierra. Y es algo que tenemos que grabarnos. Tu mejor plan terrenal es nada al lado de su plan, porque sus planes son eternos. Yo te invito a que incluyas, mejor dicho, a que rearmes tu proyecto de vida teniendo en cuenta la eternidad como final. Porque muchos de nuestros fracasos están dados porque nuestro proyecto de vida termina en esta tierra. Y mi mayor logro es el gran empleo, la gran empresa, la gran cadena, mi gran título. Pero te lo voy a decir como lo dijo Pablo. Todas las cosas que para mí eran importantes y valiosas, ahora las considero como estiércol. Por causa de conocer a Cristo Jesús, por amor de quien lo he dejado todo. ¿Qué es lo que vale más para ti? Porque Jesús camina contigo en la barca y Él te va a llevar al otro lado. Ellos pudieron haber dejado a Jesús allí dormido y tratar de seguir. Pero cuando lo despertaron, Él calmó la tormenta, calmó la aflicción. Está doliendo el camino. La vida trae dolores, angustias, trae tantas cosas consigo misma, ¿verdad? Está costando llegar al otro lado y sentimos que el viento y la tormenta nos arrasan. Bueno, Él es el que calma la tormenta. Cuando Él hace esto, otra vez viene la pregunta. Mire, los fariseos hicieron la pregunta. Juan terminó haciendo la pregunta. Y los discípulos terminaron haciendo la pregunta porque caminaban con Jesús
pero no se habían dado cuenta de quién era Él. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Manda a los vientos y la tormenta y le obedecen. ¿Quién es ese que sana, que restaura, que es fiel, que acepta, que calma la tormenta y aplaca los vientos? ¿Quién es este? Jesús les hizo una pregunta justo antes de esto. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Porque la clave de la victoria tiene que ver con entender dónde está puesta nuestra fe. La clave de vencer todo esto es saber dónde está, quién es ese en quien has decidido poner tu fe. ¿Sabes quién es Él? Pero voy un poquito más atrás porque vamos a orar también. ¿Estás, como dice una vieja canción, cansado del camino? ¿Te está costando caminar y sientes que las pruebas y las tormentas de la vida son demasiado fuertes y te sientes que te estás ahogando? Si alguien se identifica con eso, quiero pedirte, ponte de pie, vamos a orar en este momento por eso. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Porque tú no te has bajado de la barca. Gracias, Señor, porque tú no te bajarás, Dios. Porque tú estás con nosotros, así como estuviste con tus discípulos, sí, Dios. Hoy vemos que tú estás con nosotros, Dios. Tú estás abrazándonos en nuestra noche más oscura, Dios. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestra necesidad, Dios, tú nos abrazas. Señor, gracias. Porque aunque ruja la tormenta que tú puedes calmar, y aun cuando no se calma, tú estás ahí, Dios. Gracias, Señor Jesús. Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, pon ese en nuestro corazón. Señor, que esa verdad sea sellada en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Abre nuestros ojos para que te podamos ver, Dios. Señor, para que tengamos sabiduría espiritual y discernimiento para saber que tú estás con nosotros. Señor, que todo aquello, Señor, que nos separa de ti, que quiere hacernos ver otra cosa, Dios, apártalo en el nombre de Jesús. Hoy ponemos nuestros ojos delante, Señor, del consumador de nuestra fe, Dios, de Jesús, del único Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que es el que está contigo. Ese es el Todopoderoso, el que ha hecho el cielo y la tierra, el creador de todo lo que se ve y no se ve. Ese es el que está contigo. Ese es el que está contigo en el valle de sombra y de muerte. El que nos hace no temer, el que echa fuera todo el temor, el Dios de amor. El Dios que persiste e insiste en perseguirnos para bendecirnos, para mostrarse en cada momento de tu vida. Ahí está Él, en el momento difícil, en el momento de alegría. Ahí está Él. Señor, ayúdanos, Padre, danos esa fuerza para permanecer en ti, Señor. Señor Jesús, que todo este tiempo, Dios, que hemos pasado también ayer en ayuno y oración, Dios, sella esa palabra, que no seamos olvidadizos de tu bendición, de tu buena palabra, Señor, que tú has dicho acerca de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazarte con todas nuestras fuerzas, que nuestra pasión, oh Dios, seas tú, el buscarte, el anhelarte, Dios. Señor, para verte, queremos verte, Señor. Hoy tu iglesia te dice, abre nuestros ojos, Señor, porque te queremos ver. Te necesitamos, Dios, y sabemos que tú estás con nosotros. Queremos saberlo, queremos creerlo y caminar cada día de nuestra vida declarando que tú eres el Señor y no hay otro fuera de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes?
La pregunta del $1.000.000 no es cuál es tu necesidad, sino quién es aquel en quien tú has puesto tu fe. Esa es la verdadera pregunta que tú y yo necesitamos responder y que nos va a tomar algún tiempo. Los discípulos caminaban con Jesús, habían visto sus milagros, estaban con Él, vieron la multiplicación de los panes y los peces, vieron y vieron, hasta oraron y la gente se sanaba, pero todavía se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Tú necesitas empezar a trabajar para responder esta pregunta. Y que esto es un trabajo de la vida. Pero no admite la pereza. Demanda diligencia tuya y mía. El pueblo que conoce a su Dios, dice en Daniel, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios no es un pueblo que se deja vencer por las circunstancias, porque sabe quién es el Dios que camina con él. El pueblo que conoce a su Dios ama, sirve, adora, vive con pasión y con determinación. El pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que sabe que Dios está con él en medio de la circunstancia que sea, en medio del momento que sea, en medio de lo que sea. Él está en la barca caminando contigo. Él está allí. Él está también en el momento en que tiene que decirte, esa no es la ruta. También allí está. ¿Quién es este? Vamos con la siguiente. Jesús sigue siendo el que sana. Jesús sigue siendo el que hace milagros. Pero mire, esta es la ruta, una ruta bien básica de cómo trabajar en eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Tenemos que volvernos hombres y mujeres que van a la Biblia no solamente a buscar qué hay para mí hoy, sino que vamos a la Biblia queriendo conocerla y conocer a Dios a través de las Escrituras. Que desarrollamos un sistema de estudio, de lectura que nos permita entender, porque Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él, Juan 5:39. Necesitamos tener una base de las Escrituras. Mire, usted quiere empezar a entender de verdad esto, léase por lo menos una vez la Biblia entera, así, de largo. Póngaselo como una meta este año. Póngale fecha. Puede ser que lo logre antes de diciembre o puede ser que lo haga en un año. Pero no seamos perezosos en eso, porque el conocimiento de Dios está íntimamente relacionado al conocimiento de las Escrituras. Está en la oración, y nuestra oración eficaz se basa en los principios de la palabra de Dios. Vamos a conocer a Dios a medida que aprendemos a orar y a tener intimidad con Él. A medida que pasamos tiempo con Él, vamos a saber quién es Él. Y entonces combinamos la palabra, el Espíritu Santo toma la palabra y toma ese tiempo que nosotros pasamos con Él, que nos guía a no irnos por allá por disparates doctrinales y enseñanzas raras, para que tú y yo sepamos a quién estamos siguiendo. Pasemos más tiempo leyendo la Biblia y escuchando de Él a solas o en grupos conocidos. Mire, pase menos tiempo viendo YouTube y viendo las prédicas del pastor del pastor aquel y del pastor Aquaman. ¿Por qué? Porque si usted no ha pasado tiempo con la palabra, usted no va a saber cuándo está aprendiendo mentiras, que le están desvirtuando la imagen de Dios y le están enseñando un Dios que no es, y lo hacen muy bonito. Y usan la Biblia para mentirte, y usan la Biblia para enseñarte cosas que te van a enredar y te van a atar. Dios no ata, Dios liberta. Necesitamos la oración y estar aquí juntos, compartir
estar y edificarnos con otros que viven las mismas pruebas, pero también viven las mismas victorias, que también luchan, pero que también vencen. Necesitamos estar allí. Necesitamos ser intencionales y persistentes. Empezamos, nos va mal, pues volvemos a empezar y volvemos a seguir y seguimos hasta que vencemos. Porque es corriendo con paciencia. El original dice, como alguien que camina la carrera que tenemos por delante, como alguien que camina y no se detiene, alguien a quien las circunstancias no lo detienen, alguien que es firme en su caminar, aunque camine pausado, pero sigue caminando. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién es este? Jesús. Porque solamente el conocer a Dios te va a llevar a ti y a mí. Nos va a llevar a una vida libre y victoriosa, que no es lo mismo.